para poder comprar el libro que había identificado. Y hacía esto, hacía lo otro, y gracias al Señor conseguía ahí algo y buscaba y compraba ese libro que me gustaba. Me gusta leer, mis hermanos, muchos libros. Gracias a Dios que Él me estuvo preparando, porque ustedes saben, con la voluntad de Él, tuve la oportunidad de ir a la universidad, a la escuela de medicina. Imagínense ustedes ahí, tener que leer muchos libros. Yo creo que el Señor ya me estaba preparando. Mis hermanos, me gusta realmente la lectura. Me gusta leer lo que otras personas pueden escribir, muchos libros. Pero sobre todo me gusta, mis hermanos, este libro, la Biblia, la palabra de Dios. A diferencia de la creación que ya hemos hablado, a diferencia, mis hermanos, de lo que nuestro Dios ha creado, los cielos, la tierra, las montañas, a diferencia de su creación que nos señala y nos habla de un Dios todopoderoso, que nos habla de ese gran diseñador, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña no solo cómo conocer a nuestro Dios, sino la palabra del Señor, la Biblia, nos habla cómo empezar, cómo desarrollar una relación íntima con nuestro Señor, con nuestro Salvador. En esencia, mis hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, es una autobiografía. Es la revelación misma de nuestro Dios. La Biblia nos habla del carácter de nuestro Señor. Nos habla de su santidad, nos habla de su justicia, nos habla de su bondad y nos habla que es un Dios de amor y que en su amor, en su bondad, Dios nos da de su misericordia, que en su bondad nuestro Dios nos da de su gracia. Pero también la Biblia, mis hermanos, nos habla de nuestro Dios, que nuestro Dios tiene planes, que nuestro Dios es un Dios de propósito. Me gustó mucho lo que la hermana Marian ahora opinó en la escuela dominicana. Nuestro Dios es un Dios de propósitos, y no es solamente un Dios de propósitos para la humanidad, sino que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Nuestro Dios tiene un propósito, mi hermano, para tu hogar, para tu familia. Nuestro Dios tiene un plan, un propósito para nuestra iglesia. Pero ¿sabes qué? Muchas veces tengo problemas con este libro. Muchas veces. Yo creo que muchos de ustedes pueden relacionarse con lo que estoy diciendo. Algunas veces me siento cansado, siento que no tengo tiempo para poder dedicarme a la lectura de la palabra de Dios. Otras veces me hace sentir mal cuando encuentro cosas que no estoy haciendo bien en mi vida. Yo creo que muchos de nosotros, si somos honestos, esta tarde podemos decir lo mismo, ¿verdad? Muchas personas usan la palabra de Dios, la Biblia, porque están quizás buscando, como se dice, estoy buscando sabiduría, estoy buscando inteligencia. Otras personas están buscando o leen la Biblia, se acercan a la Biblia para conseguir amigos y cómo influenciar a otras personas. Es como que si la Biblia, mis hermanos, fuera la receta de la abuela que cura todos los males, que cura todos los problemas. En realidad, hay algo de cierto con ello, pero en lo profundo realmente la Biblia no es eso.
La Biblia no es un lugar, mis hermanos, no es ese libro donde nosotros necesitamos algo y vamos ahí, lo obtenemos y nos vamos y la dejamos. Estamos en problemas, en dificultades y vamos ahí y buscamos lo que queremos y la dejamos ahí. Yo creo que no. Otros aún pueden creer en Dios. Otras personas pueden decir que ellos realmente consideran la existencia de un Dios, pero que ellos no pueden creer en la Biblia. Ellos no pueden creer en este Dios de la Biblia. Según ellos, un Dios que se complace de la maldad, de la destrucción de naciones, de niños y cosas por el estilo. Mis hermanos, esta tarde, siguiendo esta serie de estudios de ¿alguna vez has considerado preguntas que vale la pena hacerte? Preguntas que vale la pena preguntar. Esta tarde quiero que juntos nosotros podamos considerar cómo debiéramos tratar la Biblia, la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia? Y mi hermano, déjame decirte lo siguiente. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, cuando nosotros estamos estudiando y meditando la palabra de Dios, debemos de recordar que la Biblia es para nuestro beneficio. Esa es la actitud que tú y yo, que los hijos de Dios debemos de tener, que la Biblia es para nuestro provecho. A través de la Biblia, a través de sus páginas, todos nosotros sabemos que nuestro Dios es nuestro Padre, que a través de la fe en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, venimos a ser parte de la familia de nuestro Dios y que nuestro Dios es nuestro Padre. Es un Padre bueno, es un Padre bondadoso que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. En Mateo capítulo 7, en el contexto del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está enseñando ahí a las personas, a los judíos, a sus discípulos. Y mira lo que Él dice. Mira lo que el Señor Jesucristo, mis hermanos, nos habla de la bondad de nuestro Dios. Él les dice a las personas: si ustedes que son malos suelen dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es bueno? Y el Señor Jesucristo, si ustedes recordarán, cuando los apóstoles, sus discípulos, le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseña el Padre Nuestro. Y en esta oración modelo, esta oración que nosotros llamamos la oración modelo, el Señor Jesucristo nos habla del carácter, la bondad de nuestro Dios. Y nos habla que nuestro Dios, nuestro Padre, es un Padre perdonador. Nos habla que nuestro Dios es un Padre que nos provee, que nos sustenta, dándonos el pan de cada día. Pero también que es un Dios que nos cuida y que tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros en la eternidad. Mis hermanos, su instrucción de la palabra de Dios, de la Biblia, es para nuestro bien, para nuestro provecho. Y no para torturarnos, ni mucho menos, mis hermanos, esclavizarnos. El hermano Miguel, como ustedes saben, también él es médico. Hoy estuvo él de guardia, no pudo asistir, así que me tocó hacer la cosa más difícil en mi vida. Y fue tratar de cubrir su clase. Gracias a Dios que los hermanos me trataron bien, al igual como ellos tratan a su maestro, al hermano Miguel. Le doy gracias a Dios. Pero tuvimos un tiempo muy hermoso.
Y esta clase Caminando con Cristo se ha embarcado en estudiar la palabra de Dios, desde el primer libro hasta el último libro. Y estamos estudiando lo que se llama el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí en Éxodo, si ustedes recordarán, en el capítulo 20 nosotros recordamos ese capítulo que nos habla acerca de nuestro Dios cuando Él le entrega a Israel su pueblo, sus mandamientos, en el monte de Sinaí. Y para tener un contexto, quizás si ustedes se recordarán, el pueblo de Israel, el pueblo judío, salía de Egipto, dice la palabra del Señor, con brazo extendido, a través de muchas maravillas que nuestro Dios había hecho. Los sacaba de la esclavitud de Egipto y los traía a la tierra prometida. Israel, mis hermanos, en esos momentos como nación estaba naciendo. Nuestro Dios sacaba a su pueblo y le estaba dando una nueva identidad. Y los lleva a este lugar. Y quizás ustedes recordarán ese capítulo 20. Nos habla de la manera maravillosa cómo es que nuestro Dios, la misma presencia de Dios, mis hermanos, desciende a este monte y se habla de que habían truenos y que había un gran humo que cubría la montaña y que esa montaña, mis hermanos, se estremecía. Y en esos momentos Dios estaba hablando con Moisés y Moisés estaba entregando la palabra de Dios a su pueblo. Es como que si nuestro Dios estaba hablando a su pueblo de: mira, te he librado de la esclavitud de Egipto, te he librado de esos trabajos forzados. Por favor, Israel, déjame ahora librarte de la esclavitud de tu propia naturaleza pecaminosa. Déjame liberarte de tu orgullo, de tu soberbia, de tu codicia, de tus apetitos carnales. Déjame librarte de esa esclavitud que te lleva solamente a la destrucción. Eso era lo que nuestro Dios, nuestro gran Padre, nuestro Padre bueno y bondadoso, a través de su palabra estaba transmitiendo a su pueblo Israel. La palabra de Dios, mis hermanos, nunca nos olvidemos, es para nuestro beneficio. Es el deseo de mi corazón que cuando nos acerquemos a la palabra del Señor para estudiarla, para leerla, para meditar en ella, no estemos, mis hermanos, mirando a la palabra del Señor como una lista de reglas, como una lista de mandamientos que tenemos que hacer porque queremos estar del lado de nuestro Dios. Porque es nuestra obligación. Quizás ustedes recordarán la historia, la parábola de el hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes del hermano mayor? A pesar de permanecer ahí en la casa del padre, sin embargo, él no había desarrollado una relación íntima con el padre. Él se sentía obligado, porque queremos impresionar quizás a los demás. Que no sea, mis hermanos, esa actitud. Que no sea esa actitud de acercarnos a la palabra de Dios porque estamos pensando en esas famosas bendiciones materiales, como muchas veces escuchamos de muchos predicadores y de falsos maestros. Mis hermanos, espero que cuando vengamos a la palabra de Dios, la Biblia, podamos mirar el amor, la bondad, el cuidado, la protección que como un Padre bueno nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos relacionarnos con lo que voy a decir. A medida que he ido, como se dice, avanzando de edad, no quiero decir envejecer, avanzando de edad de días, quizás muchos de nosotros podemos recordar esos tiempos, esos momentos
esas conversaciones largas con nuestros padres, hablándonos de lo que es bueno, de lo que es provechoso para cada uno de nosotros. Y quizás como niños y jovencitos nunca lo entendimos, ¿verdad? Quizás como jovencitos, como niños, teníamos esa actitud de ver esos consejos como mandamientos, como reglas, como obligaciones. Y como dijo la hermana Brenda, estábamos perdiendo lo mejor de esos consejos. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todavía estemos a tiempo, que no estemos mirando, que no estemos acercándonos a la palabra de Dios solo como ese libro en el cual tengo que leer esta regla, este mandamiento, sino por el contrario, que nos acerquemos a este libro con esa actitud de saber que la palabra de Dios es para nuestro provecho. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 3. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Él dice: desead, anhelad, dice, como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. Y aquí está el beneficio: para que por ella crezcáis. Yo creo que ninguno de los que está aquí quisiera que sus niños pequeños se quedaran pequeños para siempre, ¿verdad? Queremos ver a nuestros hijos crecer y madurar y llegar, mis hermanos, a una edad adulta. Y luego el apóstol nos dice: si es que habéis gustado. Y aquí, mis hermanos, está la fuente, mis hermanos, del provecho de la palabra de Dios, del beneficio. Si es que habéis gustado la benignidad, la bondad del Señor. Mi hermano, nuestro Dios, nuestro Padre es un Padre bueno. Mi hermano, desea, anhela con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, la palabra de Dios, ya que ella es para nuestro beneficio. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, nos dice lo siguiente: toda la escritura, ¿sí? Toda la escritura, en otras palabras, de la primera página a la última página. ¿Por qué hago este énfasis? Porque muchos de nosotros nos gusta ser selectivos. En inglés nos gusta ser pickys, les llaman, ¿verdad? Cuando encontramos una promesa, una bendición, ahí hoy me gusta este versículo. Y cuando encontramos versículos que nos hablan de nuestros deberes, de nuestro servicio, de nuestro compromiso, lo dejamos, ¿verdad? Nos gusta seleccionar. Pero la palabra de Dios dice toda la escritura. Estamos en unos tiempos en los cuales este famoso evangelio, el evangelio, mis hermanos, de la prosperidad, está en aumento cada día. De hombres y mujeres que se dicen o se consideran a sí mismos como profetas, como apóstoles, que solamente nos hablan, mis hermanos, de las bendiciones materiales. Como dice el apóstol Pablo, que solo se dedican a comercializar del evangelio. Pero el apóstol nos dice que toda la escritura, dice, es inspirada, viene de Dios, y toda la escritura, y aquí viene, mi hermano, el provecho, el beneficio, y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabías tú, mi hermano, que el sueño de nuestro Dios, que el deseo de nuestro Dios para ti y para mí, es que todos nosotros crezcamos en el conocimiento de su Hijo, que lleguemos a la estatura de su Hijo? Y eso solo lo vamos a lograr, mis hermanos, a través de la palabra del Señor. La Biblia, mis hermanos, es buena para nosotros y nos es de provecho. La Biblia, mis hermanos, nos da doctrina, nos dice el apóstol aquí en 2 de Timoteo. Nos habla la verdad. Nos habla de esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo, especialmente, mis hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de confusión, tiempos en los cuales el hombre, la mujer, los reyes, los presidentes, los líderes de esta sociedad, de esta nación, mis hermanos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, a lo blanco negro y a lo negro blanco. La palabra de Dios nos habla de la verdad. La palabra de Dios, mis hermanos, nos redarguye y corrige. En otras palabras, nos dice cuando estamos equivocados, no solamente en nuestra manera de pensar, sino en nuestro estilo de vida. Pero no solamente nos deja ahí, sino que nos trae de regreso al camino de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, la Biblia nos instruye en justicia. En otras palabras, nos ayuda, mis hermanos, a vivir correctamente delante de nuestro Dios y delante de nuestro prójimo. Ahora, si nosotros analizamos, mis hermanos, lo que acabamos de decir, podemos concluir lo siguiente: que la palabra de Dios, que la Biblia, nosotros podemos entenderla y comprenderla. Si nosotros no pudiéramos entender y comprender la palabra de Dios, entonces la Biblia no sería de provecho para nosotros. Pero gracias a Dios, que Él no nos ha dejado solos, sino que Él nos ha provisto de su Espíritu Santo, quien nos ilumina, quien nos abre nuestros ojos, mis hermanos, para poder entender y comprender su palabra, su bondad. Cuando venimos a la Biblia con esta actitud, mi hermano, cuando venimos a ella reconociendo que es de beneficio y de provecho para cada uno de nosotros, y dejamos que Dios nos hable a lo más íntimo de nuestro ser, la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nos ayuda a cambiar. El apóstol dice, nos hace perfectos, en otras palabras, nos hace completos y nos transforma. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos ser esos testigos de lo que estamos hablando es verdad? ¿Cuánto la palabra de nuestro Dios ha transformado nuestras vidas? Muchos de los que estamos aquí, mis hermanos, podemos dar testimonio de esto. Muchos han estado viviendo, mis hermanos, en situaciones tan difíciles, quizás en las borracheras, en las drogas, en los vicios, quizás teniendo problemas dentro del matrimonio, pero que ahora son vidas nuevas, son vidas transformadas gracias al poder y al beneficio de la palabra de nuestro Dios. Una manera en la que la Biblia, mis hermanos, nos transforma y comienza a cambiar nuestras vidas justamente es a través, dice el apóstol Pablo, a través de la renovación de nuestra mente. Mira lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol dice, no os conforméis a este siglo, a esta manera de vivir, a la manera como es que esta sociedad, mis hermanos, te está llevando. Dice, no se amoldan
a este siglo, sino transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, cuando dejamos que la palabra de Dios, cuando dejamos que la Biblia, mis hermanos, guíe nuestro pensamiento, guíe nuestro entendimiento, el apóstol nos dice que nuestras mentes son cambiadas, son renovadas y transformadas. ¿Sabes por qué? Porque comenzamos a pensar ya no como nosotros, sino comenzamos a pensar como nuestro Dios, a mirar las cosas a través de los ojos de nuestro Padre bueno y bondadoso. Mis hermanos, la Biblia nos da vida eterna. La Biblia nos lleva a puerto seguro, y eso, mis hermanos, nos debe de dar paz y tranquilidad, confianza. No somos naves que están a la deriva en mar abierto. Somos naves que tenemos puerto seguro. La Biblia nos habla que nuestro Dios, nuestro Señor, ha preparado lugares para cada uno de nosotros. La Biblia nos limpia, mis hermanos, espiritualmente. La Biblia es el bálsamo para nuestras heridas, para nuestras caídas en esta lucha que tenemos contra el pecado. La Biblia nos da la fortaleza espiritual para continuar nuestro viaje mientras estemos aquí en este mundo, en nuestra peregrinación, como dice el apóstol Pedro. Sobre todo, mis hermanos, la Biblia es la fuente que edifica, que aumenta nuestra fe. El Señor Jesucristo dijo, o dejó esta pregunta a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, dice, ¿encontrará fe en él? Encontrará. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos. ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Sentimientos? ¿Emociones? ¿O el fundamento de tu fe, mis hermanos, es la palabra de nuestro Dios? Espero que sea lo último. Mis hermanos, si nosotros tratáramos a la Biblia con esa actitud, si nosotros tratáramos, si cuando llegáramos a la Biblia para estudiarla y meditarla, pudiéramos entender que la Biblia es para nuestro provecho, para nuestro beneficio, entonces podríamos cantar como el salmista lo hizo en el Salmos 19. Voy a pedir que cada uno de ustedes abra su Biblia. Aquellos que tienen el celular, con esa aplicación podemos abrirla y vamos a leer lo que el salmista nos dejó. Si tuviéramos esa actitud, estuviéramos cantando como David lo siguiente. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, o sea, la palabra de Dios de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Jehová es recta, que alegra el corazón. La palabra de Jehová es pura, que alumbra los ojos. La palabra de Jehová es limpia, que permanece para siempre. La palabra de Jehová es verdad. Todos juntos. Y leamos juntos el último versículo. 1, 2, 3. Dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿A cuántos de ustedes les gusta la miel? ¿A cuántos de ustedes? A todos nosotros, ¿verdad?
si nosotros cambiáramos de actitud cuando nos acerquemos a este libro, entonces vamos a estar con este deseo, con estas ansias de acercarnos a él. Y para terminar, mi hermano, ¿te imaginas qué pasaría si nosotros tratáramos a la Biblia con esta actitud? Yo estoy más que seguro, yo no tengo duda alguna, mis hermanos, que si nosotros miráramos a la Biblia con esta actitud, la trataríamos quizás como tratamos a nuestros teléfonos celulares, ¿verdad? Siempre nos aseguraríamos que estemos con la Biblia en el bolsillo, en la correa, en el cinto, las mujeres en la cartera. Leeríamos, echaríamos una vista muchas veces al día, lo mismo que hacemos con el celular. Nos volviéramos desesperados a casa si salimos y nos encontramos que se me quedó la Biblia, tengo que regresar. Siempre veo a mi esposa así, uy, dejé mi celular, y se regresa. La usaríamos, mis hermanos, para enviar mensajes, como lo hacemos, ¿verdad?, en los celulares, a los hermanos que están pasando por necesidades espirituales, materiales, y aquellas personas que necesitan escuchar y conocer el Evangelio y el amor de nuestro Dios. La trataríamos, en otras palabras, mis hermanos, como que si no pudiéramos vivir sin tener la Biblia a nuestro lado. La diéramos como regalo a nuestros hijos. Esto me hizo pensar mucho. A veces estamos tan afanados, tan preocupados por comprarle el celular, el smartphone a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste una Biblia a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Verdad? Si tratáramos la Biblia como hacemos con el celular, las cosas cambiarían. Cuando viajamos o cuando estamos de viaje, nos vamos a asegurar que la Biblia venga con nosotros, por si acaso hay una emergencia. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy hermoso en esto, que a diferencia del teléfono celular, del smartphone, la Biblia no se queda sin señal. Nos podemos conectar con nuestro Dios, con ella en cualquier lugar que estemos, ¿verdad? No necesitamos preocuparnos por pagar mensualmente, porque ¿sabes qué? La deuda, nuestro Señor Jesucristo ya la pagó. Y su gracia es infinita, es para siempre. Y lo mejor de todo, no se corta la comunicación. Y como dijo Liana, la batería no se termina, no se apaga. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga, mis hermanos, la vida de cada uno de ustedes. Amén.